No, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la demora, ha habido unos inconvenientes. Soy la doctora Figueroa. Hoy día le vamos a hablar sobre la persona mayor con incontinencia urinaria y prevención en el manejo. Vamos a tocar la definición, epidemiología, frecuencia y factores de riesgo, cambios con el envejecimiento, una evaluación y diagnóstico, manejo, tratamiento, complicaciones y al final las conclusiones. En la definición, la Sociedad Internacional de Continencia refiere que hay una pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y o social a cualquier escape de orina que provoque molestias al paciente. En las repercusiones se encuentran en diferentes áreas como las médicas, psicológicas, sociales, sociosanitarios y económicas. En las médicas, pues por las infecciones urinarias, las suciedades cutáneas y las caídas. En lo que son psicológicos es por la pérdida de autoestima, la depresión y la ansiedad. Sociales, aislamiento y necesidad de un mayor apoyo familiar y más recursos. En los sociosanitarios, mayor necesidad de la institucionalización. En lo que es epidemiología y frecuencia, en España es más frecuente ver esta patología en mujeres que en hombres, ¿no? Y el 80% es en mayores de 80 años que están institucionalizados. En la prevalencia va aumentando un 10 a 15% en la comunidad a medida que esta población envejece. En lo que son factores de riesgo está la inmovilidad, el sexo femenino, las hospitalizaciones, infecciones del tracto urinario, la retención urinaria, la medicación, la depresión, la impactación fecal y trastornos neurológicos. Entre las comorbilidades tenemos lo que son la diabetes mellitus, produce por un mal control metabólico puede causar poliuria y por ende una incontinencia urinaria. Trastornos articulares degenerativos deterioran la movilidad y por ende hay un retraso para poder acceder al baño y hay incontinencia. Enfermedad pulmonar crónica, la tos empeora los síntomas de la incontinencia. La insuficiencia cardíaca congestiva, hay producción de orina nocturna, el cual aumenta. En la constipación severa puede conducir a una retención urinaria crónica y por ende también una incontinencia de tipo de urgencia. En lo que son los fármacos, tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos,
los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los diuréticos, los bloqueadores de calcio, opioides, algunas drogas como los sedantes o hipnóticos que pueden producir una incontinencia de diferentes tipos, los cuales pueden aumentar los problemas emocionales y sociales de los pacientes. En los neurológicos tenemos por un accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad hidrocéfalo-normotensiva, la depresión y el mismo Alzheimer o la demencia por infartos que también pueden producir esta incontinencia urinaria por diferentes motivos. Tenemos lo que es el ciclo de la micción, el cual tiene dos fases, el fase de almacenamiento y la fase de vaciado. En la fase de almacenamiento tenemos llenado de la vejiga donde el letrusor se relaja, pero la uretra y el piso pélvico se contraen. Después viene la primera sensación de micción donde el detrusor se relaja, hay un aumento en la contracción de la uretra y el piso pélvico. Y comienza la fase de vaciamiento donde hay el deseo normal de orinar, donde el detrusor se contrae, hay una relajación de la uretra, igual que el piso pélvico. Y vuelve a comenzar la fase de almacenamiento. Hay varios cambios en el envejecimiento. En la vejiga tenemos cambios histológicos como cambios vasculares, cambios de músculo liso con pérdida del músculo, y los funcionales hay una capacidad vesical disminuida, hay aumento de residuo postmiccional, disminución de la sensibilidad vesical y un aumento del volumen del primer deseo miccional. En la uretra, en lo que es cambios histológicos, hay disminución de estrógenos y cambios inflamatorios. Y en los cambios funcionales hay una disminución de la presión de cierre y por ende un aumento de la sensibilidad uretral. En la próstata, los cambios funcionales es por la obstrucción o alteración de la uretra prostática. Y en el suelo pélvico tenemos lo que es cambios funcionales por una disminución de la elasticidad. En lo que es la evaluación y diagnóstico, tenemos que tener una historia médica general, los antecedentes personales y el consumo de fármacos. En la historia médica dirigida tenemos que saber cuánto tiempo de evolución tiene esta incontinencia, cuántas frecuencias tienen los escapes, qué intensidad tiene esta incontinencia, los momentos en que se presentan, qué factores lo precipitan, ¿no? Si es una diuresis o una incontinencia más nocturna que diurna, ¿no? Para conocer las características de esto necesitamos lo que es un diario miccional, el cual se escribe en los intervalos por horas, la cantidad de micción que hay en ese intervalo, el volumen, cuántos escapes hay en esa hora y los motivos de los escapes. Al final se pone el total de ingesta de líquidos para saber más o menos cuánto es el volumen que orina y escapa y cuánto es lo que ingiere. Tenemos que también tener una valoración funcional básica para conocer si el paciente se encuentra la movilidad, para ver si el paciente puede levantarse de una silla, caminar unos 3 metros y volver a sentarse. Este test se le llama el test Up and Go o levántate y anda para ver su funcionalidad. También hay que hacer la exploración física, hay que hacer un examen abdominal para ver si hay masas, rectal, vaginal y o neurológico básico. Hay que hacer también una medición del residuo postmiccional por una ecografía para ver si tiene una retención o un residuo mayor de 100 centímetros, para ver si es por un tipo de incontinencia, que es la de rebosamiento. También hay que hacer estudios básicos como glucosa, electrolitos, cómo está funcionando su riñón, el examen de orina. Esta incontinencia se clasifica en dos tipos. La primera, que es la aguda o la transitoria, cuando es menos de 4 semanas y supera
un 50% en adultos mayores hospitalizados y un 33% en adultos de la comunidad. Las causas más frecuentes es por un deterioro cognitivo, infecciones urinarias, una vaginitis atrófica, la polifarmacia, psicológicas. También hay una restricción en la movilidad o un impacto fecal. Y en la crónica es cuando es mayor de 4 semanas, son relacionadas a alteraciones estructurales, ¿no? Las causas pueden ser por hiperactividad vesical, por estrés, que es más común en las mujeres, ¿no? En los varones por hiperplasia benigna de próstata, perdón, o funcional por una demencia o una inmovilidad. Los tipos de hiperactividad de incontinencia tenemos la de urgencia, por estrés o de esfuerzo, la mixta, por rebosamiento o la funcional. Por urgencia hay una fuerte e incontrolada presión de pérdida de orina, eh, es más, hay nicturia, neurosis nocturna, ¿no? Es por una hiperactividad de la vejiga. En la incontinencia por estrés es y una pérdida de orina por esfuerzo, al decir toser, estornudar, levantar algún peso, ¿no? Son pequeñas pérdidas y es por una hipoactividad uretral. En la mixta es la combinación de estas dos, ¿no? Eh, tanto por la pérdida de urgencia como un esfuerzo físico. Y en la incontinencia por rebosamiento hay dificultad para iniciar el chorro de orina, hay un goteo postmiccional, la micción a veces se prolonga, hay un poco vaciamiento de la vejiga, ¿no? Y esto es por una hiperactividad de la vejiga o una obstrucción del flujo de salida de la vejiga. Y la incontinencia funcional es pérdida asociada a la movilidad, estrés manual o un deterioro cognitivo. En este algoritmo diagnóstico hay que hacer la pregunta, si el paciente ha tenido pérdidas de orina en el último año. Si el paciente confirma que sí los ha tenido, hay que preguntar si es constante, si afecta su vida diaria, si ha afectado su salud o interfieren con su funcionalidad. Si el paciente refiere que no, ha sido momentáneo, pero si confirma de que sí le está afectando en varios, en varias, afecta su salud, eh, podemos pensar que es una incontinencia permanente y preguntar si hay una pérdida de orina al toser, reír o hacer ejercicio para saber qué tipo de incontinencia es, ¿no? Si el paciente dice que no tiene ninguno de estos pérdidas de orina, hay que preguntar si la sensación de frecuencia de orinar es muy imperiosa al ir al baño y si pierde orina. Si dice que sí, puede ser una de urgencia y si no, hay que preguntar si se pierde la orina sin mediar esfuerzo para ver si es por rebose o si dice que no, para ver si hay un deterioro cognitivo y ver si hay una incontinencia funcional. En el manejo varía según el tipo de incontinencia. Tenemos que ver medidas generales como las higiénico-dietéticas. eh, Hay que reducir la toma de fármacos, disminución de las barreras arquitectónicas y facilitar el acceso al baño. En este ítem hay que ver que también tenga comodidad en la ropa y fácil, que sean fácil de uso para poder ir al baño sin que estén corriendo. También hay que eliminar me- los test que pueden producir una hiperactividad en, en estos pacientes. También hay que ver una técnica modificatoria de la conducta, donde podemos hacer ejercicios por el paciente, hechos por ellos, como los ejercicios de Kegel, donde hay que hacer contracción, mantenerlo entre 3 a 5 segundos, después relajar la vejiga y y descansar. Vuelve a comenzar todo esto. Este tipo de ejercicio no solamente lo puedes hacer echado, también lo puedes hacer en cualquier momento. Nadie se entera que estás haciendo el ejercicio, ¿no? Para fortalecer el piso pélvico. También podemos hacer el reentrenamiento vesical, donde el objetivo es prolongar las frecuencias de las micciones,
¿no? Esta técnica es útil en la incontinencia de urgencia y en la incontinencia aguda. Y también tenemos las efectuadas por el cuidador, donde tenemos la anticipación de la micción y micciones programadas. La anticipación de la micción, el objetivo es estimular para que sea continente a través de valoraciones periódicas, donde la frecuencia miccional diurna es de 2 a 3 horas, ¿no? Mientras que las programadas es un esquema de vaciamiento ya fijo. Esto es cada 2 horas que tiene que estar en el baño, como es para que pueda orinar y ya su vejiga se programe adecuadamente. En el tratamiento tenemos la incontinencia de urgencia, que en la parte farmacológica tenemos los antimuscarínicos como la teltoredina, que se puede dar 4 miligramos cada día, o si no la solifenacina, que se le puede dar 5 o 10 miligramos diario. Los no quirúrgicos podemos hacer la estimulación eléctrica o la toxina botulínica, que es intravesical. En la incontinencia de esfuerzo podemos hacer la parte farmacológica con la duloxetina, 60 miligramos al día. Y el quirúrgico es la técnica cabestrillo slim. En la incontinencia por rebosamiento podemos usar bloqueantes alfa como doxazosina, 4 miligramos en la noche, la tansulosina, 0,4 miligramos diario cada 24 horas. Puede darse en la noche o en la mañana dependiendo si es que le molesta ir al baño cada rato en la noche, entonces podemos darle en la mañana y también viendo que no se le baje mucho la presión porque es una de las eh, consecuencias que puede producir la tansulosina en algunos pacientes adultos mayores que también toman hipertensivos. También podemos usar la dutasteride de 0,5 miligramos en la noche. Y en la parte quirúrgica de los varones podemos hacer una adenomectomía prostática. Ahora, si no quieren hacer o no pueden hacer una cirugía, podemos hacer cateterismo vesical intermitente, donde se usa una sonda Nelaton, se coloca cierta hora para que el paciente pueda vaciar la vejiga. Esto es con apoyo del familiar o un cuidador, ¿no? Teniendo cuidado de no lastimar al paciente y siempre usando con un anestésico local, como es la lidocaína, para que no le moleste al paciente, ¿no? O si es que no pueden hacer cateterismo vesical intermitente, poner un catéter permanente, como la sonda Foley, que quedaría 15 o 30 días, dependiendo del tipo de sonda que le coloquen, ¿no? Para que siempre tenga la vejiga se vacíe por completo. Los criterios para la derivación es cuando el dolor vesical o uretral es muy persistente y doloroso, hay hematuria que no sabes de dónde se puede justificar, infecciones recurrentes, si hay alguna masa pélvica, si la incontinencia fecal es muy severa, si hay una sospecha de fístulas, también sobre enfermedades neurológicas con una afectación medular, ¿no? Hay prolapso uterino. Estos tipos de pacientes ya se tendrían que derivar a la especialidad. Entonces, en la valoración diagnóstica tenemos que ver la anamnesis general, una historia clínica dirigida, la valoración funcional, la exploración física y una analítica de orina. Hay que ver las causas transitorias. Si hay alguna causa, tratar esa causa y si hay una buena respuesta, se hace un seguimiento clínico. Pero si no lo hay que considerar los criterios de derivación. Si hay algún criterio para la derivación, se envía al especialista para un estudio urodinámico. Si no, se puede hacer un manejo individualizado, viendo qué tipo de incontinencia tiene el paciente, si es de urgencia, si es de esfuerzo o de rebosamiento. Si es de urgencia, hay que ver las medidas generales, hay que hacer un entrenamiento vesical, considerar los antimuscarínicos. Si hay una incontinencia por esfuerzo, igual medidas generales, ejercicio del suelo pélvico, considerar la duloxetina. Si hay una incontinencia por rebosamiento, hay que ver medidas generales,
micciones programadas, alfa bloqueantes, si es varón, y considerar un catéter vesical. Y todos estos tres hay que siempre hacer un seguimiento clínico estrecho para reconsiderar si se necesita a futuro una derivación al especialista o no. En las complicaciones tenemos los de la piel. Por tanta humedad puede haber erupciones, infecciones o hasta úlceras en la misma piel. Las infecciones de vías urinarias, perdón, las infecciones de las vías urinarias aumenta el riesgo de padecer infecciones recurrentes, ¿no? Y repercusión en la vida personal. La incontinencia urinaria puede afectar las relaciones sociales, laborales o personales. El problema con esto es de que los mismos pacientes se aíslan porque al estar oliendo a orín, sienten que incomodan a los familiares o a los personas que los visitan. Por ende, ellos prefieren no salir a socializar o salir hasta al ver al médico por este mismo problema, ¿no? Y ellos tienen una baja autoestima y por ende se aíslan demasiado. Entonces, Doctora, sí, dígame. doctora, disculpe que le interrumpa, soy la delegada. Lo que pasa es que hay muchos chicos en sala de espera que dice que están como hace 10 minutos y no son Ay, admitidos. disculpa, es que como estoy... A ver, Sí, sí, justo le escribí, pero como está en presentación creo que no lo vio. no. Gracias, más bien. Listo, creo que acepté a todos. Disculpen que no las haya podido aceptar antes porque como estaba en presentación no me he fijado que habían personas en sala de espera. A ver, y ahora. Mm, Listo. A ver. eh, Entonces,
ya estoy por terminar, lamentablemente. Tenemos que, como le dije, hacer una buena historia en este tipo de pacientes, ¿no? Para ver el tipo de incontinencia que puede tener, cómo lo podemos ayudar. Si hay una depresión de fondo adicional a esta incontinencia, ver cómo podemos ayudarle en este aspecto. Disculpe, es que está conectada. Eh, un ratito, por favor, porque si no van a estar. Ya está. Disculpen. Eh, Como le decía, tenemos que ver cómo ayudamos a este tipo de pacientes con esta incontinencia y la depresión que por ende puede tener para que ellos puedan ser más sociables, no se aíslen y por ende al aislarse a veces producen también su deterioro cognitivo o pueden aumentar este deterioro. Entonces, al salir, al arreglando este problema de la incontinencia, sea por medicamentos, sea por una operación o sea por un sondaje, ¿no? Y conversando con los familiares, viendo si se puede tener más cuidado, más higiene con estos tipos de pacientes, podrían ellos sentirse más cómodos, más libres, ¿no? Y poder desear salir a caminar, desear salir a reunirse con la familia para poder sentirse más libres en este aspecto y con menos depresión. ¿No? Eh, Se debe también enfatizar e identificar comorbilidades, disminuir algunos fármacos que podrían estar produciendo esta incontinencia, ver los efectos adversos o las interacciones que pueden haber entre fármacos para que a veces no se puede eliminar toda la incontinencia, pero disminuir la frecuencia les ayudaría mucho a estos pacientes. También hay que, como les dije, intentar no limitar su autonomía, ¿no? Para que ellos puedan hacer sus cosas, ser más independientes en lo que cabe según su estado funcional. También ver las complicaciones que podría haber con esta incontinencia y podría comprometer la calidad de vida del paciente. Eso sería todo por mi lado. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Doctora, no sé si podría repetir la parte del algoritmo, por favor. ¿Este o el anterior? Sí, ese, sobre los criterios de derivación. No. Eh, en los criterios de derivación, lo que yo les mencioné era que, por ejemplo, si el paciente tenía mucho dolor, una incontinencia fecal es severa o una impactación fecal severa, ¿cómo se llama? También había fístulas, muchas infecciones recurrentes. Ya ese tipo de pacientes, nosotros podemos pensar en derivarlos al especialista, sea el ginecólogo, sea el urólogo, si hay prolapsos, ¿no? Si es un varón, pensando de que la próstata está tan grande que ni siquiera con cateterismo le puedes ayudar o no puede ingresar un catéter a su vejiga por el tamaño de la próstata, a ellos sí tienes que derivarlos sí o sí al especialista, sea para considerar una operación o un estudio especializado que es la urodinamia para ver eh, ver si hay retención urinaria o alguna otra disfuncionalidad del paciente, ¿no? Y según eso ya hacer un mejor manejo. ¿Alguna otra consulta?
¿Está claro? Mm. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Acuerdan que cada paciente es un ente diferente. Por ende, el tipo de tratamiento de estos pacientes es personalizado, se podría decir, ¿no? Viendo el tipo de paciente que tienes, el tipo de incontinencia, tienes que hacer un mejor manejo. Cada paciente necesita diferentes cosas. Un paciente con demencia puede necesitar un manejo muy diferente a un paciente que tiene esta incontinencia, pero es independiente, ¿no? Tienen que siempre hablar con la familia, tienen que darle varias opciones para ayudarlo a que esta escapes de orina sean cada vez menos, como por ejemplo decirle que puede tomar bastante líquido, todo el líquido que quiera hasta cierta hora, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes lo que les molesta a veces no es tanto el escape de orina de la mañana, sino en la noche, porque no pueden descansar adecuadamente, se despiertan a cada hora para orinar o se les escapa tanto la orina que pueden estar o amanecen empapados. Entonces, en ese momento ellos, si son casi o semi-independientes, ellos se dan cuenta de estos escapes en la noche y las molestias que puede producirle. Entonces, una forma de que estos escapes sean menos es reducir la ingesta de líquidos, digamos, desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente. Pueden tomar desde que se despiertan hasta las 5 todo el agua que quieran, ¿no? Y después de eso solamente lo necesario para los medicamentos que le tocaría en la noche, para que sea menos la cantidad de diuresis que pueda producir su organismo. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces ya aquí quedamos. Espero que tengan un buen examen el día de mañana. Estudien, chicos, eh, y suerte. Gracias, doctora. Hasta luego.